Durante más de 5 décadas, Glenn Close ha sido una de las figuras más respetadas, complejas y admiradas del cine y del teatro mundial. Su talento la convirtió en un icono, una actriz capaz de recorrer todos los matices de la condición humana, desde la fragilidad más dolorosa hasta la fuerza más abrumadora. Pero detrás del éxito, detrás de las alfombras rojas, detrás de los aplausos y de las 7 nominaciones al Oscar, existía una vida íntima marcada por heridas profundas. Heridas que ella, a los 78 años, finalmente ha decidido revelar. En una entrevista que dejó al mundo entero en estado de shock emocional, Glenn Close pronunció una frase que resonó más fuerte que cualquier personaje que haya interpretado. He sido traicionada. No una, sino varias veces. Y por eso me divorcié 3 veces. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de tristeza contenida y libertad recién conquistada, abrieron la puerta a una verdad que durante casi toda su vida, la actriz mantuvo en silencio. Glenn Close, una mujer fuerte e independiente, cargó con secretos que revelan un panorama emocional profundo, complejo y lleno de sombras. Este primer capítulo explora las raíces de ese dolor, la historia detrás de sus primeros matrimonios, el peso psicológico que acumuló con los años y la infancia que marcó su visión del amor y la traición. Es un viaje hacia el corazón de una mujer que, después de toda una vida de lucha, ahora reclama su derecho a contar la verdad. La infancia que la marcó. Un hogar donde la manipulación y el control afectaron su visión del amor. Para entender por qué Glenn Close sufrió tantas traiciones amorosas, es necesario retroceder al origen, su propia infancia. Glenn creció en una familia profundamente involucrada en un grupo religioso sectario. Lo que muchos no saben es que este grupo, conocido por su rigidez emocional y su control sobre los miembros, moldeó como arcilla blanda la forma en que ella entendía el amor, la confianza y la identidad. Una niña obligada a reprimir sus emociones. En ese entorno, Glenn fue enseñada a no expresar dolor, no cuestionar la autoridad, no pedir afecto, no confiar demasiado en sus necesidades emocionales, no identificarse con su propio deseo de libertad. Su infancia estuvo rodeada de expectativas que anulaban su autonomía emocional. Y esa desconexión temprana se convirtió en la herida fundamental de su vida adulta. Una adolescencia robada emocionalmente. En sus propias palabras, Glenn describió ese periodo así. Me formaron para complacer, no para elegir. Para obedecer. No para sentir. Esa estructura emocional marcó profundamente su futuro. A los 22 años, Glenn Close se casó por primera vez. No porque sintiera que que había encontrado al amor de su vida, sino porque necesitaba escapar de su familia, escapar del ambiente opresivo, escapar de una vida en la cual ella no podía ser ella misma. Un matrimonio sin cimientos. El primer esposo de Glenn era un hombre mayor, emocionalmente distante y completamente incapaz de comprender la fragilidad emocional que ella llevaba dentro. Ella esperaba encontrar protección. Él esperaba una mujer sumisa. El choque fue inevitable. La primera traición. Según reveló Glenn, el primer golpe emocional llegó a través de mentiras constantes, manipulación psicológica y un juego de poder que la devolvió al trauma de su infancia. No fue solo una traición amorosa, sino una traición espiritual. Su esposo era todo lo que ella había intentado dejar atrás. El matrimonio duró apenas 2 años. Fue la primera señal de que Glenn llevaba consigo una herida emocional invisible. Una herida que la hacía vulnerable a hombres que reproducían patrones dañinos. Una carrera ascendente frente a una vida sentimental rota. Mientras su vida personal se desmoronaba, su carrera brillaba. En el escenario y en la pantalla, Glenn interpretaba roles complejos. Mujeres poderosas, mujeres heridas, mujeres obsesionadas, mujeres que sobrevivían al dolor. Pero cuando las luces se apagaban, ella volvía a enfrentarse a su mayor miedo, la soledad emocional. La paradoja del éxito. El mundo la aplaudía, Hollywood la admiraba, el público la adoraba. Pero en casa, Glenn Close comía sola, lloraba sola y amaba con miedo. Un miedo que la acompañaba como una sombra silenciosa.
Segundo matrimonio, una esperanza que terminó en traición. Años después de su primer divorcio, Glenn creyó haber encontrado estabilidad. Se enamoró de un empresario inteligente, carismático y aparentemente emocionalmente estable. Creyó que esta vez sería diferente. La ilusión del equilibrio. Glenn Close entró en este matrimonio con una esperanza renovada. Había logrado independencia económica, éxito artístico, madurez emocional, pero aún no había sanado su herida principal, la incapacidad de identificar las señales de manipulación emocional. La segunda traición, infidelidad confirmada. Este matrimonio terminó de forma mucho más dolorosa que el primero. Glenn descubrió que su esposo mantenía una relación paralela desde hacía meses. Según confesó ella misma, nunca pensé que el dolor de una traición física pudiera ser tan profundo. La infidelidad no solo destruyó su confianza, destruyó su autoestima, su visión del amor y su capacidad de entregarse nuevamente. Tercer matrimonio. El amor que prometía estabilidad, pero ocultaba sombras de control. A los 20 años, Glenn volvió a intentarlo. Con más experiencia, con más madurez, con más sabiduría, pero también con más cicatrices. El tercer esposo era un hombre aparentemente respetuoso, culto, apasionado y estable. Pero con el tiempo, Glenn comenzó a notar señales. Crítica constante, gaslighting emocional, culpabilización sutil, aislamiento social progresivo, necesidad de control. La tercera traición. La destrucción emocional silenciosa. En este caso, la traición no fue física, fue emocional. Una acumulación de microagresiones psicológicas, desprecios velados y manipulación sutil. Una traición profunda que la llevó al límite de la ansiedad. Glenn Close confesó: la tercera traición no vino de una amante oculta, sino de alguien que quería moldearme a su imagen. Ese matrimonio, que duró varios años, terminó cuando Glenn comprendió que, si seguía allí, perdería por completo su esencia. Después de sus 3 divorcios, Glenn Close finalmente entendió que su historia tenía un patrón. Hombres que parecían protectores, pero resultaban controladores. Hombres que prometían amor, pero ofrecían manipulación. Hombres que admiraban su fuerza profesional, pero no toleraban su independencia emocional. Los elegí porque creía que no merecía algo mejor. Así lo resumió ella. Su infancia, su formación emocional, su trauma de control y su necesidad de afecto moldearon décadas de relaciones dañinas. Mientras el mundo la celebraba como una de las mejores actrices de su generación, Glenn Close vivía una batalla interna que casi nadie conocía. La mujer fuerte, elegante y poderosa que aparecía en los estrenos de Hollywood ocultaba una realidad devastadora. Cada uno de sus 3 divorcios dejó cicatrices profundas que afectaron su salud mental, su autoestima y su visión del amor. A los 78 años, por primera vez, Glenn Close decidió revelar esos años oscuros de su vida. Cómo el trauma emocional acumulado moldeó su personalidad. Cómo la depresión silenciosa se convirtió en una compañera constante. El papel que el trabajo desempeñó como refugio y prisión. Y el proceso largo, doloroso pero valiente, con el que logró reconstruirse después de cada traición. Es un viaje íntimo al corazón emocional de una mujer, cuya grandeza artística nació de un dolor que durante décadas mantuvo oculto. La sombra de la depresión. Un enemigo silencioso que la acompañó durante años. Después del primer divorcio, Glenn Close comenzó a sentir síntomas que no reconoció en ese momento. Cansancio emocional extremo, insomnio, ataques de ansiedad, tristeza persistente, dificultad para concentrarse y una sensación de vacío que no desaparecía. Pero porque venía de una infancia donde las emociones no se expresaban, no pidió ayuda. Ella lo describió como: vivía como si estuviera sonriendo por fuera, pero cayéndome a pedazos por dentro. La depresión se convirtió en una sombra que la acompañó durante décadas. El segundo divorcio, el que implicó infidelidad, fue el golpe que llevó a Glenn a uno de los momentos más oscuros de su vida. La humillación, el sentimiento de haber sido reemplazada y la pérdida de confianza desgarraron su estabilidad emocional. Sentí que no era suficientemente buena. Estas fueron sus palabras. La actriz, admirada por millones,
Se encontró cuestionando su valor como mujer, como esposa y como ser humano. Aislamiento total. Durante más de un año, Glenn evitó eventos públicos. Pasó semanas sin salir de casa. Rechazó papeles importantes y se sumergió en una tristeza profunda que casi la destruyó. Algunos amigos cercanos dijeron que era la Glenn más frágil que jamás habían visto. El trabajo como refugio y máscara emocional. A pesar del dolor, Glenn Close encontró en su carrera una forma de supervivencia. Se refugió en la actuación, no solo para ganar premios o reconocimiento, sino para sobrevivir emocionalmente, interpretar personajes rotos. Para no romperse ella. Curiosamente, algunos de sus papeles más intensos surgieron después de sus divorcios. Mujeres heridas, mujeres traicionadas, mujeres que luchaban contra su propia mente, mujeres atrapadas en estructuras de poder. Glenn explicó que actuar le permitía sentir sin tener que admitirlo. Era su manera de procesar emociones que no podía expresar en su vida real. Hollywood la celebraba, mientras ella sangraba por dentro. El contraste entre su vida pública y privada era brutal. Mientras recibía premios, vivía noches de llanto. Mientras interpretaba fortaleza, se quebraba por dentro. Mientras sonreía ante entrevistas, luchaba contra ataques de ansiedad. El mundo veía a una estrella invencible. Ella se veía a sí misma como una mujer rota, heridas que nunca sanaron, hasta que se atrevió a enfrentarlas. Durante décadas, Glenn Close no habló de su dolor. Se dedicó a trabajar, a sobrevivir, a aparentar control. Pero las cicatrices no desaparecieron. El trauma de la infancia volvió a aparecer. El control psicológico de su niñez la dejó con dificultad para confiar, miedo a perder su identidad, tendencia a atraer parejas dominantes y una necesidad casi desesperada de complacer. Los 3 matrimonios repetían el mismo patrón emocional. Ella entregaba demasiado, ellos ofrecían demasiado poco, y el vacío se hacía cada vez más grande. La tercera traición. El golpe final que la obligó a despertar. El tercer divorcio fue distinto. No hubo infidelidad física, no hubo escándalos. Pero hubo algo más profundo, erosión emocional. Su esposo intentó moldearla, limitarla, redefinirla bajo sus propias expectativas. Sentí que estaba perdiendo mi esencia. Esa frase resume todo. Después de años de control emocional sutil, Glenn llegó a un punto de ruptura. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida: buscar ayuda profesional. Por primera vez en toda su vida, Glenn Close comenzó un proceso terapéutico serio, profundo y transformador. Descubrió que no era culpable. La terapia le mostró que no fueron fallos los divorcios. No fue ella incapaz de amar. No era insuficiente como mujer, sino que estaba atrapada en un patrón emocional aprendido desde la infancia. Entendió por qué elegía a hombres dañinos. Glenn descubrió que su cerebro asociaba control con seguridad, manipulación con afecto, sacrificio con amor. Era la programación emocional de su infancia, actuando de nuevo. La sanación emocional, un camino lento pero liberador. El proceso no fue fácil. Lloro tras llanto, verdad tras verdad, memoria tras memoria. Pero con los años, Glenn Close comenzó a reconstruir su autoestima, liberarse del miedo a la soledad, romper el ciclo de buscar validación externa, entender que un divorcio no es un fracaso, aceptar que fue víctima de traiciones, no culpable de ellas. Me reconstruí desde los cimientos. Esa frase muestra el nivel de transformación que vivió, el impacto en su carrera, una actriz renacida. Mientras sanaba emocionalmente, sus interpretaciones comenzaron a cambiar, más profundas, más auténticas, más humanas, más vulnerables. Público y críticos notaron un nivel de emoción cruda en su trabajo, que solo puede venir de alguien que ha atravesado tormentas internas. Glenn ya no actuaba para escapar. Actuaba porque por fin sabía quién era. La mujer que emergió después de 3 divorcios. Después de décadas de lucha, Glenn Close encontró algo que nunca antes había experimentado: paz, libertad emocional, claridad, autoestima, seguridad interior. Ya no tiene miedo de la soledad. Ya no necesita ser comprendida por todos. Ya no busca amor donde no lo hay.
Ya no se siente culpable por los fracasos de otros. A los 78 años, Glenn Close se siente más viva, más libre y más fuerte que nunca. Después de décadas de silencio, de heridas que nunca cicatrizaron del todo y de traiciones que marcaron su vida íntima, Glenn Close tomó una decisión valiente y profundamente transformadora: contarlo todo. A los 78 años, la gran dama del cine rompió el silencio que había guardado por casi toda una vida y reveló el verdadero motivo detrás de sus 3 divorcios: traiciones, manipulación emocional, relaciones asfixiantes y la repetición inconsciente de heridas de la infancia. El momento de la revelación. No quiero irme de esta vida sin decir mi verdad. Glenn Close no eligió un programa de entretenimiento sensacionalista para contar su historia. Lo hizo en un entorno íntimo. Una entrevista documental grabada en su propia casa, rodeada de fotos familiares, libros, recuerdos y silencios largos. Miró directamente a la cámara y dijo: he sido traicionada, manipulada, herida. Y ya no quiero ocultarlo. Esa frase se convirtió en un terremoto emocional que resonó en Hollywood y en el mundo. ¿Por qué habló ahora? Glenn confesó que decidió romper el silencio porque ya no tenía miedo. Ya no quería cargar culpas que no eran suyas. Ya no deseaba morir sin dejar su testimonio. Y quería ayudar a otras mujeres a reconocer patrones tóxicos. Durante décadas, creyó que debía proteger su imagen pública. Ahora, a los 78, entendió que lo que debía proteger era su verdad. En cuestión de horas, su confesión se volvió tendencia global. Pero lo más conmovedor no fue el impacto mediático, sino el emocional. Miles de mujeres y hombres escribieron mensajes diciendo: me casé con alguien que también me manipuló. Viví lo mismo que ella, pero nunca me atreví a hablar. No sabía que las artistas que parecen invencibles también sufren así. Gracias por poner palabras a mis heridas. Hollywood se rindió a su valentía. Actrices jóvenes como Emma Stone, Saoirse Ronan y Jennifer Lawrence publicaron mensajes agradeciéndole por abrir un camino que muchas mujeres de la industria aún temen recorrer. Compañeros históricos como Meryl Streep y Dustin Hoffman resaltaron su coraje, su humanidad y su ejemplo. El testimonio de Glenn Close se convirtió en un símbolo. Incluso las mujeres más fuertes pueden ser heridas, pero también pueden renacer. El perdón, no hacia los demás, sino hacia ella misma. Una de las partes más emotivas de su confesión fue cuando habló del perdón. No he perdonado a quienes me traicionaron, pero sí me he perdonado a mí misma por haber callado tanto tiempo. Durante décadas creyó que su silencio la hacía más digna, más profesional, más elegante. Pero ahora sabía que el silencio solo prolongó la herida. Perdonarse significó liberarse. Por primera vez en su vida adulta, Glenn Close se miró al espejo sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, sin sentirse responsable por lo que otros le hicieron. Ese acto cambió su vida más que cualquier premio, cualquier película o cualquier éxito profesional. Después de 3 divorcios, de años de terapia y de una confesión mundial, Glenn Close encontró algo que nunca había tenido: independencia emocional real. Hoy vive más tranquila, más libre, más consciente de sus límites, más conectada con su interior. Ya no permite comentarios hirientes, manipulación emocional, relaciones que la desgasten o expectativas externas que la definan. La libertad emocional es el mayor logro de mi vida. Así lo declaró. Cuando le preguntaron si volvería a casarse, Glenn sonrió con la serenidad de alguien que ha vivido demasiado como para dar respuestas simples. Dijo: no busco matrimonio, busco paz. Y si el amor llega, que llegue sin prisas y sin cadenas. Glenn no está cerrada al amor, pero tampoco busca un final de cuento de hadas. Por primera vez en su vida, no necesita una pareja para sentirse completa. Su mensaje para las mujeres jóvenes: no ignoren las señales. En la parte más impactante de su testimonio, Glenn Close habló directamente a la cámara como si hablara a millones de mujeres que aún se encuentran atrapadas en relaciones dañinas. Dijo: las señales están ahí desde el principio. No crean que ustedes pueden salvar a alguien. Las mujeres no nacieron para tolerar dolor. Amar no significa desaparecer. La soledad es mejor que una traición constante.
Este mensaje fue compartido millones de veces en redes sociales. El legado emocional de Glenn Close, una historia de supervivencia. Glenn Close ya tenía un legado artístico incuestionable, pero ahora, después de su confesión, también deja un legado humano. Su historia demuestra que nunca es tarde para hablar, nunca es tarde para sanar, nunca es tarde para reconstruirse, nunca es tarde para reclamar la dignidad, nunca es tarde para vivir la verdad. A los 78 años, Glenn Close no solo es una leyenda del cine, es una mujer que venció a sus propios fantasmas. La vida de Glenn Close ha sido un viaje extraordinario, una travesía marcada por éxitos profesionales irrebatibles, interpretaciones legendarias y un talento que ha trascendido generaciones. Pero también ha sido un recorrido lleno de heridas, traiciones, silencios y batallas internas que ella protegió durante décadas bajo el brillo de Hollywood. Hoy, a sus 78 años, Glenn Close ha hecho lo que muchas personas no logran hacer ni siquiera en su juventud: reconciliarse con su historia y nombrar sus cicatrices en voz alta. Su confesión, la verdad detrás de sus 3 divorcios consecutivos, la admisión de que fue traicionada emocionalmente, manipulada psicológicamente y anulada en más de una ocasión, no es un acto de debilidad, es un acto de liberación, un acto de dignidad, un acto de valentía que solo pueden ejercer quienes ya no temen a la opinión pública, quienes se han mirado en el espejo con brutal honestidad, quienes han dejado de buscar aprobación externa para encontrar, por fin, la paz interior. Durante años, la actriz vivió atrapada entre 2 mundos: el mundo brillante del éxito y el mundo oscuro de la intimidad herida. Pocos sabían que detrás de cada gala, cada alfombra roja, cada entrevista con sonrisa impecable, ella llevaba el peso de recuerdos fragmentados, decepciones que la consumían, noches de silencio y madrugadas en las que el dolor emocional era más fuerte que cualquier aplauso. Glenn Close no solo sobrevivió a 3 divorcios, sobrevivió a su propia historia, sobrevivió a la programación emocional de su infancia, moldeada en un entorno religioso tóxico que le enseñó a obedecer antes de sentir, a callar antes de pedir ayuda, a adaptarse antes de expresarse. Su vida amorosa estuvo marcada por un patrón que hoy, con la sabiduría de los años, ella misma reconoce: amar demasiado, entregarse demasiado pronto, ignorar señales que estaban ahí desde el principio y aceptar migajas emocionales pensando que eso era amor, pero no lo era. Su recorrido demuestra que las traiciones más dolorosas no son siempre las físicas. La infidelidad emocional, el gaslighting, la manipulación psicológica, el control afectivo, todo eso deja cicatrices que duran más que un engaño romántico. Y sin embargo, el mensaje de Glenn Close no es un mensaje de amargura. No es el relato de una víctima resentida. Es el testimonio de una superviviente que por primera vez se permite decir: no fue mi culpa, nunca lo fue. Su historia inspira no solo por lo que sufrió, sino por cómo renació, por cómo fue capaz de reconstruirse emocionalmente, por cómo aprendió que el amor propio es más importante que cualquier matrimonio, por cómo comprendió que ninguna mujer, sin importar su edad, su fama o su estatus, merece ser manipulada, silenciada o traicionada. Hoy, Glenn Close está más libre que nunca, libre de expectativas ajenas, libre de culpas heredadas, libre del miedo al juicio externo, libre de relaciones tóxicas, libre de los fantasmas de su pasado. Y al compartir su historia, también nos libera a todos nosotros, porque a través de su verdad, millones de mujeres y hombres pueden verse reflejados en sus palabras, pueden reconocer patrones dañinos en sus propias vidas, pueden encontrar fuerza para poner límites, pueden sentir coraje para dejar relaciones que los destruyen, pueden encontrar inspiración para empezar de cero a cualquier edad. La enseñanza más profunda de Glenn Close es simple pero poderosa. No hay edad límite para renacer. Nunca es tarde para romper un silencio. Nunca es tarde para reconstruirse. Nunca es tarde para elegir la paz. Y esa sabiduría, nacida del dolor, hoy resuena con más fuerza que cualquier discurso motivacional. A sus 78 años, Glenn Close no busca un nuevo amor. No necesita demostrar nada.
No pretende encajar en ningún molde. Ahora solo busca autenticidad, calma, conexiones reales y días en los que pueda despertar siendo ella misma, sin expectativas ajenas. Ella ya ha ganado su batalla, ha recuperado su voz, ha transformado su trauma en enseñanza, ha convertido el silencio en verdad y ha demostrado que incluso las almas más heridas pueden encontrar un camino hacia la luz. Este reportaje, dividido en 3 capítulos, busca honrar no solo a la leyenda del cine, sino también a la mujer real que existe detrás de cada personaje. Una mujer que sufrió, que cayó, que se levantó y que finalmente pudo decir: fui traicionada, sí, pero no derrotada. Si esta historia te emocionó, te inspiró o te hizo reflexionar, te invitamos a quedarte con nosotros, porque este canal ha sido creado para quienes buscan periodismo auténtico, narración emocional y análisis profundo sobre la vida de las figuras más influyentes del cine, la música y la cultura. Aquí no contamos simples titulares, aquí contamos vidas, historias reales, historias humanas, historias que merecen ser escuchadas con el mismo respeto con el que fueron vividas. En este canal encontrarás reportajes largos y narrativos, como el que acabas de leer, basados en investigación, contexto y sensibilidad humana. Análisis detallados de la psicología de los artistas, los motivos detrás de sus decisiones y los desafíos ocultos tras la fama. Videos documentales donde exploramos amores, rupturas, pérdidas, renacimientos, traiciones y revelaciones. Historias inspiradoras de superación, vulnerabilidad, fuerza interior y transformación emocional. Contenido humano, honesto, profundo y contado con respeto, como tú lo mereces. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenidos de esta calidad. Por eso, hoy te invitamos a suscribirte al canal ahora mismo. Es gratis, rápido y nos ayuda a crecer enormemente. Activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes. Dar me gusta si valoras el periodismo narrativo profundo y respetuoso. Compartir este contenido con amigos, familiares o seguidores que aprecian historias humanas detrás de las estrellas. Comentar tu opinión, tu reflexión o tu experiencia personal. Tu voz también importa, y queremos escucharla. Cada suscripción, cada comentario, cada gesto de apoyo es una motivación para continuar este trabajo que hacemos con pasión y compromiso. Gracias por leer hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón a esta historia. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones, análisis y humanidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad no envejece, la verdad libera, y la verdad siempre encuentra su camino.